Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema hijos no esclavos, basado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso 1 al 20. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias te damos por tu bendita palabra, que nos ha sido dada por tu Santo Espíritu. Gracias te damos porque nos lleva a toda verdad. Te rogamos que nos enseñes, que nos dirijas, que nos instruyas, y tu nombre sea así glorificado. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Pablo, escribiendo a los Gálatas, termina en el capítulo 3 diciendo que si somos del Señor Jesús, entonces somos hijos en la fe de Abraham y por lo tanto somos herederos de la promesa que Dios dio a Abraham. Ahora vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 4 y él, Pablo, explica que ahora ya somos hijos de Dios, hechos adoptados por nuestro Señor Jesucristo al Padre, y que ya no somos esclavos del pecado. Vamos a estudiar esta hermosa sección y haré algunos comentarios pertinentes. Leyendo entonces capítulo 3, verso 29, dice: si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Capítulo 4, verso 1 dice: en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, mientras nosotros éramos falta de entendimiento, éramos niños, dice otra versión, mientras nosotros éramos personas que no pertenecíamos al reino de Dios, no éramos cristianos, no habíamos nacido de nuevo. Entonces, en esa condición, estábamos alejados de Dios y de su promesa. Y teníamos ciertos rudimentos o principios en nuestra religión en la que procurábamos por nuestros propios esfuerzos hacer actos de justicia para de esta manera lograr de alguna manera el perdón de Dios, cosa que no es posible. El perdón de Dios se nos otorga a través de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo y no en ningún mérito humano. Entonces, retomando la lectura, dice: en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. El esclavo es una persona que no tiene ningún derecho y que además está sometido, aún en contra de su voluntad, a cierto amo. En nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Pablo usa aquí una visión que era común en su tiempo. Los padres, sobre todo de la cultura romana, ellos indicaban la edad en la que el niño llegaba a ser un adulto y en ese momento además llegaba a ser parte legal de la familia. Entonces, cuando ese niño todavía no había llegado a la fecha indicada por el padre, era como un esclavo, como un tutor, como un administrador, que si bien es cierto, el niño era dueño de todo, era dueño de nada, porque quienes administraban los bienes eran los tutores o administradores. Y
era semejante a un esclavo que no era dueño tampoco de nada. Entonces, Pablo usa este símil que era muy entendido por sus primeros lectores. Sigamos, pues. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, cuando éramos personas no cristianas, no regeneradas, no nacidas de nuevo, estábamos esclavizados por los principios o, la Reina Valera dice, o los rudimentos de este mundo. Estábamos esclavizados a la religión y a todos sus requisitos para tratar de agradar a Dios, cosa que nunca lo pudimos lograr. Sigamos. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Dios quiso que nuestro bendito Señor Jesucristo llegase a ser hombre. Y en el plazo de Dios, en el tiempo de Dios, el Señor Jesucristo nació de mujer y sujeto a la ley. Y el Señor Jesús cumplió la ley de una manera total y perfecta, de tal manera que pudo llegar a ser el sustituto de nosotros y de esta manera morir en expiación de nuestros pecados. Para rescatar a los que estaban bajo la ley, o sea, a nosotros, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Entonces llegó el momento de que el Padre fijó para que nosotros pasásemos de ser unos niños a ser adultos con pleno derecho, para llegar a ser de esclavos adoptados hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Abba significa igualmente Padre. Abba es en el arameo, en el idioma en que hablaba nuestro Señor Jesucristo, y Padre en griego. Sigamos. Así que ya no eres esclavo, dice Pablo, sino hijo. Ahora tienes plenos derechos. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ese es el derecho que nosotros adquirimos por la gracia de Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ocupando nuestro lugar. Señor Jesús, pues, ahora puede darnos su justicia y Dios declararnos justos. Y por lo tanto, ahora ya somos hechos hijos de Dios, adoptados hijos de Dios, ya no somos esclavos, esclavos del pecado, y también somos herederos. Pablo dice en Romanos, coherederos, porque quien es el heredero es el Señor Jesucristo, y nosotros somos coherederos junto con el Señor Jesús de su reino. Sigamos. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses, o sea, de todos aquellos ídolos de diferente estructura, de diferente, no solamente forma, sino de conceptos. Éramos esclavos de esos ídolos. Pero ahora que conocemos a Dios, ahora nosotros somos hijos. Sigamos. Pero ahora que conocen a Dios, y Pablo aquí pone un paréntesis, dice, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Hay que recordar que se nos enseña en la Biblia que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo y que Dios fue quien nos escogió, nos eligió para que en el momento apropiado, de acuerdo a los planes de Dios, nosotros viniésemos a conocerle. Sigamos. ¿Cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Ahora, dice Pablo, que ya son hijos de Dios, hechos adoptados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que quieren regresar
a esos principios que no tienen valor, que son ineficaces y sin valor, quieren volver a ser esclavos de ellos. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Aquí Pablo está poniendo lo que vienen siendo los principios o los rudimentos de la religión del hombre. Estamos hablando que no solamente de los judíos, sino que en Galacia había muchos que eran gentiles que pertenecían a la iglesia cristiana. Y estos gentiles estaban regresando a su religión, guardando los días, guardando las fiestas, haciendo diferentes eventos religiosos para poder así llegar a estar en una relación correcta con Dios. Pablo dice, no necesitan ustedes hacer esto, puesto que ya son hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, es así que Dios les ha dado su Santo Espíritu. Sigo la lectura. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano, que mi trabajo no haya valido la pena. Sin embargo, sabemos que el trabajo de Pablo dio frutos y de ahí que el Evangelio se ha extendido a todo el mundo hasta la actualidad. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Yo que soy un judío, me he hecho como gentil. Y Pablo dice ahora lo siguiente: les suplico que ahora se identifiquen conmigo, que ustedes sean como yo. No es que me hayan ofendido en algo. Pablo, al decir esto, no se refiere a algo que pudo haber dicho anteriormente con respecto a alguna ofensa que le hayan hecho los Gálatas a Pablo, sino que explica Pablo por qué dice esto en los versos más adelante. Sigamos. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esa enfermedad fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Algunos eruditos dicen que es posible que Pablo haya padecido de epilepsia. En la antigüedad, esta enfermedad era vista como una enfermedad muy desagradable y posiblemente, siendo esta la situación, los Gálatas aceptaron el mensaje de Pablo y al mismo Pablo, no con desprecio ni desdén, sino con amor, dice Pablo más adelante, como a un ángel y aún más como al mismo Señor Jesucristo, va a decir. Algunos otros autores opinan que posiblemente Pablo haya sufrido de una enfermedad de los ojos, porque más adelante dice que Pablo es testigo de que si los Gálatas se hubiesen sacado sus propios ojos para donarlos a Pablo, lo hubieran hecho. Como quiera que sea, la enfermedad de Pablo era una enfermedad tan importante que le rogó a Dios, Pablo, hasta en 3 ocasiones que le quitase este malestar. La respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Así que Pablo vivió en sufrimiento continuo, constante en su vida, pero Pablo dice que esto era necesario porque era un recordatorio de que era un ser humano, para que no se envaneciera, porque él llegó a conocer el cielo mismo y vio y escuchó cosas que ojo y oído humano no lo han escuchado ni visto. Sigamos adelante. Así que ustedes no me trataron ni con desprecio ni con desdén, al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús mismo. Pues bien, si ustedes me trataron así también, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo, con todo ese amor, con todo ese afecto? ¿Por qué ahora la actitud de ustedes? Dice Pablo. Me consta que de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos.
Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Había en aquel entonces unos pseudoapóstoles que predicaban un evangelio que no es el evangelio. Y lo que buscaban estas personas era popularidad, llenar su orgullo de decir que ellos tenían cierto número de discípulos que seguían sus enseñanzas, que no son ortodoxas, heréticas, enseñanzas que declaraban que para ser cristiano se tenía, además de haber aceptado al Señor Jesucristo, llegar a hacer cierto tipo de actividades, con lo cual degradaban el sacrificio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Sigo adelante. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que haya buenas intenciones, cosa que estas personas no las tenían. Y de que sea siempre y no solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo aquí se asemeja a una mujer que está con dolores de parto para tener su bebé. Y Pablo nuevamente llega a tener ese sufrimiento por los Gálatas. Seguramente que él ayunó, oró, para que estos queridos hermanos entraran en razón de que lo que Pablo les escribía era la verdad y no escuchasen a aquellos falsos profetas o maestros o apóstoles. Sigamos. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo, angustiado, triste, dolorido. Querido hermano, en esta sección de la carta a los Gálatas vemos que nuestro bendito Señor Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios en base a que Él murió en la cruz por nuestros pecados, en base a que Dios nos ha dado su Santo Espíritu porque hemos creído. Y hemos creído en Jesús porque Dios nos ha dado la fe para que de esta manera pudiéramos llegar a conocerle. Somos hijos de Dios, no somos esclavos al pecado. Somos hijos de Dios y, como alguna otra versión dice, no somos bastardos, no somos hijos no reconocidos. Somos hijos, legalmente hijos de Dios. Entonces, nuestro deber es servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón y ocuparlos en los deberes del reino, ocuparlos en compartir a otros el Evangelio, ocuparnos en vivir la vida que Dios quiere, una vida cristiana, en todas aquellas actividades que Dios pone a nuestro alcance. No es necesario estar recluido en un monasterio, sino en la vida del diario vivir. Tenemos que vivir para Cristo. Es el tiempo. Es el tiempo. Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por tu palabra santa, que nos enseña que somos tus hijos, con todos los derechos, pero también con todas las responsabilidades, con todos los deberes. Oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ayúdanos a vivir para ti día a día. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por vernos en YouTube o en Facebook. Gracias por seguirnos en Telegram, WhatsApp.
Y bueno, te recuerdo que todos los domingos tenemos una cita en este canal a las 7 de la noche. Invita a tus amistades, familiares a que nos vean, compárteles estos videos. Te sugerimos que te suscribas. Muchas gracias. Dios te bendiga.